Desde el primer día que entré a trabajar en aquella empresa, sentí que había logrado algo importante. No era solo un empleo, era una oportunidad que muchos deseaban y pocos conseguían. El edificio era imponente, los pasillos siempre llenos de personas caminando rápido, hablando de metas, resultados y plazos. Me sentía orgullosa de llevar esa credencial colgada al cuello, como si fuera una prueba silenciosa de que estaba avanzando en la vida. Me esforcé desde el inicio por destacar, no por ambición desmedida, sino porque creía sinceramente en hacer bien mi trabajo. Los primeros meses fueron intensos, pero motivadores. Aprendí rápido, asumí responsabilidades que no estaban en mi contrato y resolví problemas que otros evitaban. Eso llamó la atención de mis superiores, especialmente de mi jefa directa. Al principio, sus palabras eran elogios, que si era responsable, que si tenía futuro en la empresa, que si personas como yo eran difíciles de encontrar. Yo escuchaba todo eso con humildad, pero también con una sensación de satisfacción que me impulsaba a dar un poco más cada día. Con el tiempo, ese dar un poco más se convirtió en la norma. Llegaba antes que todos y me iba después. Contestaba correos de noche, fines de semana y feriados. Cuando alguien faltaba, yo cubría su trabajo sin quejarme. Cuando un proyecto estaba atrasado, yo era la que se quedaba hasta la madrugada. Nadie me obligaba explícitamente, pero la presión era constante y silenciosa. En ese ambiente, descansar parecía una señal de debilidad. Pasaron los años y mi vida personal comenzó a resentirse. Dejé de asistir a reuniones familiares, cancelé viajes, perdí momentos importantes con personas que amaba. Siempre me decía a mí mismo que ya habría tiempo después, que todo ese sacrificio valdría la pena. Sin embargo, ese después nunca llegaba. Cada vez que pensaba en tomar vacaciones, surgía una urgencia, un proyecto crítico, una excusa disfrazada de necesidad empresarial. Aún así, seguía creyendo en la empresa. Creía que mi esfuerzo sería recompensado, que había lealtad mutua. Por eso, cuando finalmente decidí solicitar vacaciones formales, lo hice con anticipación, siguiendo todos los procedimientos. Quería hacer un viaje sencillo, nada lujoso, solo desconectarme, respirar, sentir que mi vida no giraba únicamente alrededor de una pantalla y un reloj. Recibí la aprobación por correo. Palabras claras, fechas definidas, todo en regla. Leí ese mensaje varias veces, como si temiera que desapareciera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Avisé a mi familia, compramos los boletos y comenzamos a planear con ilusión. Pero cuando se lo comenté a mi jefa, su reacción fue fría. No gritó ni se molestó abiertamente, pero su tono cambió. Me preguntó si era realmente necesario irme justo en ese momento, si no podía posponerlo, si no entendía la importancia del proyecto que estaba en curso. Le respondí con respeto, recordándole que había avisado con tiempo y que todo estaba aprobado. Ella asintió, pero su mirada decía otra cosa. Los días previos a mi salida se volvieron incómodos. Reuniones inesperadas, comentarios pasivo-agresivos, silencios prolongados. Yo cumplía con mi trabajo, dejé todo organizado, documentado, preparado para que nada se detuviera en mi ausencia. Aún así, sentía una tensión que no lograba explicar del todo. Un día antes de mis vacaciones, me llamaron a una reunión urgente. Entré a la sala y vi a mi jefa junto a alguien de recursos humanos. No hubo rodeos. Me dijeron que la empresa había decidido prescindir de mis servicios. Que era una reestructuración, que no tenía que ver conmigo, que no lo tomara de manera personal. Las palabras caían una tras otra, pero mi mente tardó en procesarlas. Sentí una mezcla de incredulidad, rabia y tristeza. Después de tantos años de entrega, de sacrificar mi vida personal, de demostrar lealtad, me estaban despidiendo justo cuando iba a ejercer un derecho que ellos mismos habían aprobado. Pregunté el motivo real, pero no obtuve respuestas claras. Todo sonaba vacío, ensayado. Respiré hondo. No grité, no supliqué. Recordé algo que siempre había ignorado, mis derechos. Pedí una copia de todo lo relacionado con mi contrato, mis vacaciones, mi despido. Vi cómo la incomodidad se reflejaba en sus rostros. Sabían que la situación no era tan simple como querían hacerme creer.
Salí de ese edificio con una caja en las manos y un nudo en la garganta. Durante años había pensado que ese lugar definía mi valor, y en cuestión de minutos me di cuenta de lo equivocada que estaba. Esa noche casi no dormí. Dudé, me pregunté si había hecho algo mal, si debí ceder, si mi decisión de descansar había sido un error. Pero al día siguiente, algo cambió. Decidí informarme. Leí mi contrato con detenimiento, investigué leyes laborales, hablé con un abogado. Fue entonces cuando encontré una cláusula que había pasado desapercibida durante años, una cláusula que protegía explícitamente a los empleados despedidos durante periodos de vacaciones aprobadas. Esa cláusula no solo me daba la razón, sino que colocaba a la empresa en una posición legalmente delicada. Presenté una demanda formal. No por venganza, sino por justicia. Por respeto a todo lo que había entregado y a todas las personas que, como yo, creían que no tenían opción. El proceso no fue fácil. Hubo presiones, intentos de negociación rápida, llamadas inesperadas. La empresa quería cerrar el asunto en silencio. Pero yo ya no tenía miedo. Algo dentro de mí había despertado. Por primera vez, estaba defendiendo mi dignidad. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. No era el único. Otros empleados comenzaron a hablar, a contar historias similares. El ambiente laboral que la empresa presumía comenzó a resquebrajarse. Finalmente, antes de llegar a juicio, ofrecieron un acuerdo. Uno justo, incluso generoso, acompañado de disculpas que quizá llegaron tarde, pero que confirmaban lo que siempre supe: yo no estaba equivocada. Acepté el acuerdo y cerré ese capítulo de mi vida. No con rencor, sino con aprendizaje. Entendí que ningún trabajo vale más que la salud, la familia y el respeto propio. Que ser responsable no significa permitir abusos. Que descansar no es un privilegio, es un derecho. Hoy miro atrás y agradezco lo ocurrido. Perdí un empleo, sí, pero gané algo mucho más valioso: conciencia, libertad y la certeza de que nunca más permitiré que me hagan sentir culpable por cuidar de mí misma. Esta historia no trata solo de un despido o de una empresa. Trata de miles de personas que viven convencidas de que deben soportar cualquier cosa para conservar un trabajo. Trata de una cultura que glorifica el agotamiento y castiga el descanso. Defender nuestros derechos no nos hace problemáticos, nos hace humanos. Y mientras más personas se atrevan a hacerlo, más justo será el mundo laboral para todos. Si esta historia te hizo reflexionar, si te sentiste identificado o conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, te invito a suscribirte al canal, darle like y compartir este contenido. Aquí seguimos contando historias que inspiran, despiertan conciencia y nos recuerdan que nuestra vida vale más que cualquier contrato. Nos vemos en el próximo video.